Buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal de Centro Sefarad Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. En esta ocasión estamos celebrando la Semana del Orgullo y contamos con Gustavo Michanie. Hola, Gustavo. Hola Esther, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos también. Bueno, Gustavo es presidente del Congreso Judío Mundial LGTB, vicepresidente de Judíos Argentinos Gays, la JAC, vicepresidente segundo de la OSA, vocal de la DAIA y miembro del comité de la Comisión Directiva del Templo Libertad. Con Gustavo nos gustaría indagar acerca de esa relación y cómo puedes llevar estos cargos, qué es dentro de la DAIA, por ejemplo, explícanos qué es la DAIA y cómo se lucha a favor de los derechos humanos dentro de la DAIA y cómo además incorporas también la lucha LGTB en esta organización. Te voy a hacer una breve síntesis de cuál es el camino recorrido y cómo llegamos hasta DAIA. Judíos Argentinos Gays LGBT es una institución que se creó en el año 2004 por la necesidad de tener un espacio para las personas justamente de este colectivo dentro de la comunidad judía que en esa época, estamos hablando de 2004, no existían en las instituciones. Digamos, muchas veces cuando uno se asume cuando salimos del closet y empezamos a vivir nuestra vida como gay, como lesbianas, como personas trans, no encontramos respuestas en las instituciones del marco judío para nuestro colectivo. Entonces, así es que se crea JAG, una institución con esto de la necesidad de tener un espacio seguro para nosotros y para nosotras. Entonces, desde ahí es que empieza el inicio de JAG y al poco tiempo empezamos a tratar de conectarnos con otras instituciones. El trabajo que se hacía desde JAG, que era un trabajo interno, digamos, social interno, con gente LGBT y actividades para nosotros, y después se empezó a hacer un trabajo hacia afuera, como llevando nuestra voz hacia instituciones de la comunidad, en este caso de Buenos Aires, porque era donde se había instalado primero, y después por el resto del país, y a través de distintos encuentros que se hacían hay una institución que se llama el Joint, que organizaba congresos para toda Latinoamérica, se hicieron presentaciones y nos invitaron a participar para tocar el tema de homosexualidad y judaísmo. Así fue que empezamos a tener un poco más de visibilidad. En el año 2007 nos sumamos a la red de Fundación Judaica, liderada por el rabino Sergio Berman, y empezamos a tener como un nodo más de esta red de instituciones y así de a poquito empezamos a tener mayor visibilidad. Ya nuestras actividades no eran solamente para las personas LGBT, sino que también se acercaban otras personas y también así nos permitía a nosotros no solo tener nuestras actividades en nuestros espacios, sino que también incluirnos en los espacios o en los templos que pertenecen a la red de Fundación Judaica. Con el tiempo fuimos trabajando también en el año 2010, cuando se celebró en Argentina la ley de matrimonio igualitario. Trabajamos políticamente con diputados, con senadores, y dando apoyo a esto y también participando de los debates comunitarios que nos preguntaban el por qué la necesidad de una ley como esta para este grupo. Así fuimos avanzando. Gustavo, una pequeña interrupción. Sí. Como estamos hablando con un público muy amplio, probablemente no conozcan el detalle de esta ley. ¿Puedes resumirnos qué aporta esta nueva ley? Bueno, la ley de matrimonio igualitario da la posibilidad a las personas gay, lesbianas, bisexuales, trans, o a las personas del mismo sexo, del mismo género, poder casarse y tener un matrimonio como una persona heterosexual que puede casarse. El ser igualitario no es que sean iguales porque son dos hombres o dos mujeres, sino que son todos iguales ante la ley. En España creo que se había celebrado en el año 2007, tienen esa ley, o 2008, 2007, y creo que fue inspirado también desde España, que se tomó para poder trabajar esta ley acá en Argentina. Así fue que fuimos creciendo y viendo que nuestro espacio ya
se iba instalando en las instituciones, y no solamente en las de nuestra red, sino en otras instituciones de la comunidad judía. En el año 2014 se acercan unas chicas que participaban en nuestra comunidad y decidieron y querían casarse, pero querían también la bendición de un templo, querían como la jupá, que es donde se recibe la bendición en los casamientos judíos. Y así fue que empezamos a trabajar dentro del movimiento conservador, porque hay una responsa que pertenece al movimiento conservador, celebrada en el año 2006, donde permite a las personas, a las parejas igualitarias, tener una bendición bajo una jupá. Bueno, así fuimos trabajando y se celebró en abril del año 2016, el primer matrimonio también igualitario de estas dos chicas. Actualmente una de ellas es la presidenta de HAG, Romina Charur, y celebramos también el primer matrimonio en Latinoamérica. En el año 2014, siendo HAG una institución reconocida legalmente, nos sumamos a lo que es la DAIA, que es lo que me estabas comentando. Por eso quería hacer este breve resumen. La DAIA es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, es la representación política de las instituciones judías frente al Estado. Así es que fuimos reconocidos también como una institución más dentro de la comunidad, y eso nos permitió en el año 2018 que yo me pudiera sumar a la comisión directiva, a la cual integro hasta el día de hoy. Si bien en DAIA se trabaja con muchos otros colectivos, no solo se trabaja sobre el antisemitismo o la discriminación en general, trabajamos con otros 17 colectivos vulnerables, como pueden ser los gitanos, los afrodescendientes, pueblos originarios, las personas LGBT. Creo que la DAIA le da un marco de contención, porque si queremos una sociedad y una comunidad más diversa y pluralista, no hay que pensar solamente en uno, sino que hay que pensar en toda la sociedad. Cuando atacan al otro, me están atacando a mí. Entonces creo que ese es un poco el concepto de lo que tenemos que trabajar en pos de esto que te decía recién, de la diversidad y la inclusión. Así fue también que mi entrada en DAIA, en una institución tan cerrada para algunas cosas o con personas que tienen un pensamiento muy estructurado, empezaron a ir cambiando con el tiempo y a ir conociendo. Muchas veces cuando hablamos de la diversidad sexual de las personas gay, lesbianas, bisexuales, trans, y hablamos y opinamos por ahí desde el desconocimiento de lo que es ser una persona gay o de este colectivo. Y cuando empezaron a ver que éramos iguales, que teníamos las mismas vivencias, los mismos sentidos, las mismas preocupaciones, y que empezaron a ver un poco de qué se trataba la diversidad. Yo creo que también tiene que ver con que hay otras generaciones que por ahí crecieron con otra educación, y creo que eso va cambiando con el tiempo. Creo que hoy por hoy ya somos testigos de ver nuevos modelos de familias, los nuevos modelos de familias donde dos mamás, dos papás, o una mamá, o un papá, o estas familias ensambladas de matrimonios anteriores, como que hay... Entonces creo que eso también permitió a mucha gente en DAIA dar el lugar a la visibilidad. Justamente ayer hicimos una actividad por la semana del Día Internacional de la Homofobia, Transfobia, con una mamá de una chica trans que desgraciadamente se suicidó, una chica de la comunidad con 25 años, y eso era por ahí, no era probable por ahí hace 10, 15 años atrás que nadie pudiera dar una charla sobre esto. Entonces creo que la sociedad va cambiando, nosotros vamos cambiando y vamos avanzando. También por otro lado, así como existe HAG, hay muchas HAG en el mundo. Ustedes ahí en Madrid, en España, tienen Keshet Sefarad, que es una institución que se formó hace apenas un año, 2 años atrás, con el apoyo
de una institución paraguas, como nosotros decimos, que es el Congreso Mundial de Judíos LGBT, Keshet Ga'avah, que es la institución que también presido, que es una institución que tiene distintas agrupaciones LGBT alrededor del mundo, en mayor cantidad en Estados Unidos, pero hay también en Italia, en Francia, en Inglaterra. Gustavo, siempre estamos hablando además de colectivos judíos, ¿no? De colectivos judíos. Pero hablamos de colectivos judíos, pero no somos exclusivamente nos conectamos con el judaísmo. También muchos de los que pertenecemos al World Congress pertenecemos a una red también mundial que se llama Global Interfaith Network, GIN, que es una institución que depende de Naciones Unidas, que trabaja todas las orientaciones sexuales y todas las religiones, y con eso también trabajamos en pos de la integración, justamente, esto que decía, de la diversidad, de la visibilidad y de la inclusión, de la no discriminación. Una pregunta, porque me resulta también curioso. Dentro de la organización también hay matices culturales como orientarse, como que pertenecer a la cultura sefarad, cultura askenaz, oriental, o digamos que es secundario para dentro de la organización. Bueno, hay de todo un poco. Si bien yo soy sefaradí, descendiente de sefaradíes, y mis abuelos vinieron a Buenos Aires de Siria, unos de Damasco y otros de Alepo, esto que mencionás es algo muy... Es un punto porque hace también muy poco tiempo, unos 3 años, se formó en Nueva York un grupo que se llama Mizrahi, no me acuerdo el resto, que es justamente un chico que sentía que no cabía en muchos de los grupos por sus orígenes sefaradíes. Entonces armó un grupo sefarad, de sefaradíes, y trabaja sobre eso, así como que yo digo siempre que a los judíos siempre nos gusta dividirnos, ¿no? Como que, o agruparnos, pero tiene que ver con el ADN que uno lleva adentro. Esa es una cuestión básica. Por ahí en un Rosh Hashanah, en una fiesta del Año Nuevo Judío, las costumbres de una persona que nací de la comida no es la misma que la de un sefaradí. Y ahí siempre estamos como jugando, nosotros le decimos pica, como que siempre estamos ahí como haciendo los chistes con respecto a, pero tu comida es más rica que la mía, la tuya no, que sí. Tiene que ver con eso, tiene que ver con un ADN que uno lleva adentro, y que también por ese ADN es que se forman este tipo de instituciones, como la de Hag o como la de Keshet Sefarad. Porque esto que yo decía, el excluirse de la comunidad, cuando vos naces en el seno de una familia judía y creces y vas a una escuela judía o a un club o a un campo de deportes o a una sinagoga y tenés toda tu infancia y tu adolescencia dentro de lo que es un marco judío, te suele pasar que tenés ciertos códigos que después cuando te asumís y cuando ves que el resto, que no entras en esos códigos, que si querés ir al club, los matrimonios como que te miran de otra manera. Y creo que, a ver, te doy otro caso. Por ejemplo, vos viajás a algún lugar del mundo y escuchás hablar en español. Y prestás atención. Y si hablan el español de España, te acercás y si le decís, oh, ¿de dónde son? De Madrid, yo también. Y si te dicen que son de Lavapiés, por decir una zona, y yo también vivo ahí, y conoces a tal y conoces a otro, tiene que ver con eso, tiene que ver con que uno va juntándose como pares, ¿no? Porque hay cosas que a uno nos acerca. Y creo que el judaísmo tiene que ver también con esto, porque el judaísmo, cuando hablamos de judaísmo, hablamos también de cultura, hablamos no sé, de comidas, de canciones, de festejos, digamos. Muchas veces el judaísmo no es solamente la religión, porque a una persona por ahí no judía le decís que es un judío y te dice un señor con sombrero y con unos cositos acá. Y por ahí muchos de nosotros no nos identificamos con eso, o por ahí sí, pero el judaísmo tiene que ver con muchas otras cosas. El judaísmo es con religión. Entonces, por ser gay, en mi caso, perderme todo eso, perderme toda esta tradición, perderme toda esta cultura que tengo de mis abuelos, de mis padres, de todos mis antepasados, no lo quería perder.
De hecho, cuando yo salgo del closet con mis 18 o 20 años, 19 años, me acerco al rabino, yo vengo de una familia ortodoxa sefradí, y le digo lo que me estaba pasando, y me dice, vos podés viajar a Israel, ir a una yeshiva, que es una escuela de estudios para rabinos, y vos te podés curar. Y no era lo que yo quería. Primero que yo no me sentía enfermo de nada. No tenía ningún tipo de enfermedad. Entonces, una cuestión, Gustavo. De alguna manera, entonces, en primer lugar, varias preguntas. ¿En el judaísmo crees que es más complicado poder asumirse como lo has hecho tú? ¿O más o menos es igual al resto de comunidades que hay alrededor tuya, por la experiencia tuya y el resto? Y luego, por otro lado, según lo que cuentas, en tu caso, tú mismo asumiste tu condición sin un problema interno, o sea, no te produjo internamente ningún conflicto. No sé si te lo produjo familiar, no familiar, un poco cómo fue ese proceso. a ver, primero te respondo a la primera pregunta. Yo creo que, a diferencia de otras religiones, el judaísmo nos permite una mirada sobre nuestra religión muy distinta a la que es otras religiones. Tomemos el caso del catolicismo. El catolicismo tiene una estructura piramidal, ¿no? Donde arriba está el Papa y de ahí para abajo vienen las normas y las leyes. Nuestro judaísmo es transversal. Tenés el movimiento conservador, el movimiento progresista reformista, el movimiento ortodoxo. Cada uno tiene su mirada, cada uno puede encajar en donde se considera que puede estar mejor o más a gusto. Digamos, la ortodoxia tiene una manera de pensar y de mirar las cosas totalmente distinta a lo que puede ser el movimiento progresista reformista o totalmente distinto a lo que puede ser el movimiento conservador. Cada uno de ellos tiene su adaptación a las cosas alágicas, digamos. Entonces, eso es lo que nos enriquece como pueblo, poder tener una interpretación hoy de algunas leyes que por ahí en ese momento se pensaban o se decía de una manera y hoy se dicen o se piensan de otra, digamos. Así como en el movimiento conservador se permite la ordenación de rabinas como tales, o leer la Torá para una mujer, la Torá que sería la Biblia judía, y el movimiento ortodoxo no lo permite. Entonces quiere decir que según la corriente donde uno pertenece, por ahí permite un poco más esta inclusión dentro de la religión. No digo que dentro del catolicismo no estén sucediendo cambios. Como te decía anteriormente, integro algunos grupos en Argentina y afuera también, que estamos trabajando con eso, que trabajamos con curas y que trabajamos con grupos evangelistas con el tema de diversidad de personas LGBT y dándole inclusión a este grupo dentro de las iglesias, digamos, más allá del judaísmo, también para dar un lugar de bienvenida. Y creo que con el tiempo es una cuestión de ir cambiando, pero bueno, obviamente que el tema viene de arriba y no de abajo, pero por lo menos ahora en muchos lugares no se los excluye. Y en el judaísmo, por lo menos también, nunca te excluían por ser gay. Digamos, ni aún en el movimiento ortodoxo, siendo homosexual, te pueden excluir, no te van a excluir. A diferencia de que sí que te pueden excomulgar en otras religiones. Y con respecto a lo que fue el asumirme para mí y los conflictos que pude tener yo y mi familia, recuerdo que, bueno, al poco tiempo de saber qué era lo que me estaba pasando y ver todo esto, viajé a Israel a los 20, 21 años, estuve casi un año y pico, 2 años afuera, después viajé a Noruega y bueno, tenía una pareja allá y como que me fue más fácil para mí, primero, porque el primer conflicto que uno tiene cuando uno se asume es uno, es el yo interno, es cómo yo asumo esto, que si vos te das cuenta, esto de salir del closet, primero tiene que salir uno del closet y asumirse como tal, porque uno se siente como con vergüenza, por lo menos en esa época, ¿no? Como que yo sentía como que
estaba con que era una vergüenza para otros, para mis amigos, para mi familia. Entonces, el primer conflicto que uno tiene es ese, el conflicto de estoy haciendo algo malo. Y después te das cuenta que no es algo malo. Y después se lo contás a la familia. Y la familia por ahí no es lo que quería para uno. Una familia sefaradí, tradicional, único hijo varón, el del apellido. Obviamente que hoy lo del apellido y la descendencia está solucionado, porque sabemos que las parejas gays o las parejas igualitarias pueden ser padres o madres, o por las mujeres por fertilización o subrogación, o por adopción, digamos, como hay muchos métodos para estos nuevos modelos de familia, como te mencionaba anteriormente. Pero sí en esa época, te estoy hablando de los años 90, era un problema. Pero hoy creo que, y no fue un trauma para mi familia, fue un conflicto, y también sabes dónde radica el conflicto, en la mirada del otro, en la mirada de ahí va el hijo de, ¿no? Como que el señalamiento, porque por ahí para mí yo lo tenía asumido y yo estaba seguro de lo que estaba haciendo, por ahí para mis padres que iban por la calle, el hijo de es gay, ¿entendés? Como que eso tiene que ver también. Y más cuando son familias que participan en la comunidad, y eso es lo que más por ahí molesta o duele más a las familias, ¿no? Como que es la vergüenza. Pero, y te llevo a otro lugar también, ya que estamos ahora en el marco del orgullo. Porque a nosotros nos preguntan, ¿por qué el orgullo? ¿Para qué el orgullo? Yo no hago una marcha del orgullo por heterosexual. ¿Por qué ustedes hacen una marcha del orgullo por homosexuales? Y el orgullo radica en que seguramente vos cuando le contaste a tus compañeros de la facultad que eras heterosexual, por así decir, no te dijeron nada. Pero por ahí a mí cuando les compartí a mis compañeros de la universidad que era gay, por ahí me hicieron bullying o sufrí algún momento malo. Por ahí a vos cuando fuiste a trabajar y le compartiste a tus compañeros o compañeras de trabajo que eras lesbiana, digo heterosexual, no te dijeron nada. Pero cuando yo fui a un trabajo y compartí que era gay, por ahí, hasta por ahí me despidieron. Por en realidad el heterosexual nunca dice nada. No, porque se les presupone, la heterosexualidad viene presupuesta. La heteronormativa. La homosexualidad es una manifestación. Exacto. Pero, y voy a lo último. Y también, si vos le presentás un novio a tu familia o decís a tu familia que estás enamorada de un chico, no te dicen nada. Pero si yo voy a mi familia y digo que estoy enamorado de un chico, en muchos casos los echan de las casas. Entonces creo que el orgullo que nosotros manifestamos cuando decimos nos sentimos orgullosos de quiénes somos, es el camino recorrido. Es el camino de que no, digamos, ¿cómo se inicia esto en el 69 en un bar? Porque están dos chicos en un bar gay o en un lugar donde la mayoría eran gays y lesbianas celebrando, venga la policía a hacer una redada por simplemente de ser homosexual. ¿Entendés? Entonces, de ahí viene el orgullo. El orgullo viene de poder construir a pesar de poder seguir avanzando. Creo que eso es lo que, digamos, las distintas luchas que hoy vemos a lo largo de este tiempo, muchas nacen del colectivo LGBT. La marcha del orgullo, el día del 8 de marzo, el Día de la Mujer, que también fue creciendo y va creciendo día a día. La marcha de las Ni Una Menos. Como que se fueron abriendo distintos abanicos y distintas cosas a partir de, decime alguna marcha que conozcas que convoque tanta gente como las marchas del orgullo alrededor del mundo. No hay marchas, no hay algo que se celebre tanto como... Te diré que además Madrid se llena de israelíes, que es curioso, pero sí. Hay mucha gente que viene de Israel para ese día. Bueno, de hecho también algo para destacar, ¿no? Que Israel, siendo un país de Medio Oriente, celebra la marcha del orgullo, bueno, creo que fue ahora en junio, los primeros días de junio, con una participación de arriba de 250.000 personas en Tel Aviv. Es una cuestión de, digamos, tienen políticas muy inclusivas para las personas LGBT, que eso también hay que destacarlo, ¿no? Como que uno piensa que por tener este conflicto tan
también la parte religiosa, la parte árabe, todos los conflictos que tenemos en Israel y que pasan en Israel, y sin embargo el colectivo LGBT ocupa un lugar que no es un problema, al revés, que se celebra, y las políticas también, porque nosotros trabajamos desde el World Congress, trabajamos con la Agencia Judía de Israel para las personas que quieren conectarse con Israel o que quieren hacer aliyá para este colectivo, que a veces también es difícil presentarte a un lugar y decir, bueno, quiero viajar y con mi marido y la ley del retorno que tienen, bueno, está todo facilitado para que se pueda... Qué bien, para qué que se bien. pueda Oye, cuéntanos, porque recientemente has estado en el 50 aniversario de la primera sinagoga en California, creo, ¿no? Sí, Cuéntanos algo de la formación de esa sinagoga, que es precursora de otras. te cuento. Estuve en Los Ángeles, en la comunidad de Beit Haim Hadashim, BCC, de la ciudad de Los Ángeles, como bien dijiste vos, celebrando el 50 aniversario, que fue ahora en mayo. Es algo muy, muy especial porque eran un grupo de 4 chicos gays y 3 chicas lesbianas. Lo menciono porque es importante mencionar, que participaban en un oficio religioso de una iglesia. Y se miraron y dijeron, nosotros necesitamos tener nuestro espacio como judíos. Y así fueron que empezaron a juntarse y hicieron un viernes a la noche, un Shabbat, y eran unas 10 personas y empezaron a juntarse para una vez por mes y llegaron las fiestas del Año Nuevo de Rosh Hashanah y trataron de conseguir una persona, un oficiante, que no conseguían, que era difícil, que mandaron de New York, que mandaban de Washington, y así se formó, y así se creó Beit Haim Hadashim. Al año y medio de armar este espacio, sufrieron un incendio anónimamente. Creemos que estas cosas pasan cuando hay gente que está desconforme con lo que uno está haciendo. Sí se abrazaron al judaísmo progresista reformista, quien apoyaron desde el primer momento de la iniciación de este grupo, y fueron creciendo, y bueno, y así ahora celebraron los 50 aniversarios, y eso también dio pie a que en otros lugares también, primero de Estados Unidos, que son por general los más justamente pioneros de armar estas cosas, crearan otros grupos, y así nace el Congreso Mundial de Judíos LGBT Keshet Gava, en una reunión me vino la laguna, Santa Mónica, no, en un lugar ahí cerca de Los Ángeles, se reunieron y se creó este congreso donde empezaron a tener como la representación mundial de todas estas instituciones que trabajaban justamente con las personas LGBT. Obviamente que después también los agarró la pandemia del VIH-Sida en los 80, que también eso fue muy fuerte, y como instituciones LGBT trabajaron mucho justamente para el tema del SIDA, y cuando no se hablaba, estos daban pelea y daban frente a todas estas cosas y daban respuestas que muchas veces los gobiernos no daban. Pero eso también es un orgullo. Eso también es un orgullo, aunque hoy pensemos que si vos querés ir a una sinagoga, tenés que ser bienvenido en cualquier sinagoga, y no por tu orientación sexual o tu identidad o quien seas, tengas que elegir ir en esta o esta, o que en esta digan, vos no podés entrar. Creo que también eso fue cambiando, y si bien esta fue la primera sinagoga LGBT, hoy por hoy es abierta a todo el mundo, digamos, como que tiene una inclusión en la sociedad como un templo más, ¿no? Como que no es exclusivamente para este colectivo. Y eso es también lo que se celebra, ¿no? Como que fue avanzando, fue cambiando, hay rabinas, hay un montón de actividades, y la verdad que nada, el ser pionero también está bueno porque gracias a ellos nosotros podemos llevar hoy adelante una bandera, podemos ser la voz. Ellos fueron la voz y el cuerpo en ese momento. Nosotros hoy somos la voz. Yo siempre digo que es un orgullo también ser la voz de los que no pueden hablar. Porque por más que estemos en el 2022, por más que estemos en una
sociedad, comunidad, países donde tenemos muchas leyes que nos permiten ser libres en algunos casos. Sabemos que hay muchos países que la pasan mal. Sabemos que hay muchos países donde todavía la homosexualidad tiene penalización de muerte. Sabemos que hay muchos países donde no se puede manifestar. De hecho, dentro de poco tenemos un mundial de fútbol donde no permiten llevar los colores de la bandera gay, donde hay muchas cosas que todavía hay que seguir trabajando. Y ya que mencionaste lo de el encuentro de los 50 aniversarios de la sinagoga, permíteme decir también que luego de eso participé en Long Beach en un congreso de la ILGA, que es la International Gay Lesbian Association, que también participaron gente de alrededor del mundo, unas 500 personas, también la mayoría LGBTQ, que se trató todo este tipo de temas. Fue una semana de un congreso que realmente uno celebra el poder participar, y más allá del congreso celebra los pasillos del congreso, que es lo más enriquecedor, porque está bien, una charla es buena, uno aprende, escucha, pero de repente te cruzás con alguien en el camino, te sentás a comer con alguien y de repente conocí una chica de Francia que trabaja con la despenalización de muerte en 12 países. Y apoyar una iniciativa como la de ella o otros chicos de Italia que viven en México, que trabajan sobre refugiados LGBT por religión en algún lugar, y nada, que tratan de ayudarlos. Entonces vos decís, una pareja de italianos que viven en México y que tratan de ayudar. Entonces vos decís, hay muchas cosas y hay muchas cosas para seguir haciendo. Eso es lo enriquecedor de poder decir esto que te dije recién, ser la voz, ¿no? La voz de poder hablar en nombre de muchos que no pueden hablar y de hacer acciones. La representatividad que ejerces también requiere valentía y también es pionera, porque de alguna manera hay lugares donde poder manifestarse es todavía ser un pionero, ¿no? Y lo que no me deja de sorprender es cómo hay países que de repente vuelven al totalitarismo, al autoritarismo, y una de las claves siempre es el antisemitismo, la homofobia, aparece de nuevo como si fueran un emblema o enfermedades ya arraigadas en un pensamiento arcaico, pero que no termina de irse. Por eso creo que sí, que es valiente, tanto a nivel personal como a nivel institucional, el poder seguir manifestándose y manteniendo esa voz. Ciertamente, Gustavo. Sí, la verdad que muchas de esas cosas también son importantes, ser en acción, ¿no? Porque uno dice, no vale la pena. Vamos a poner el ejemplo nuestro, ¿no? De repente, ¿cómo nos conocimos nosotros? A través del presidente de Daya, que cuando me llamó eran las 6:15 de la mañana, porque yo estaba en Chicago en ese momento, sonó el teléfono, me desperté y atendí porque era él. Lo siento. Pero voy a esto, digo, por ahí si no hubiera atendido, por ahí esta conversación nunca se hubiera dado. Y digo, tiene que ver con eso, con el poder estar en ese momento y ser la persona que, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, con poder accionar y acompañar. Nosotros en Argentina y más en Buenos Aires trabajamos mucho sobre eso. Y también lo que quiero destacar es este tipo de personas, por ejemplo, el caso de Jorge Gnolovic, que te dio el contacto para que hablaras conmigo, o de tantos dirigentes de la comunidad judía, como te mencioné anteriormente, el rabino Berman, que es el presidente del judaísmo progresista a nivel mundial, y que dio también la apertura de sus instituciones para que Hag pueda ser una institución más, cuando en realidad, viste, el tema de la homosexualidad ni se hablaba en Argentina, de la homosexualidad judía, digo, ¿no? Entonces, hay dirigentes que te abren las puertas y hay otros que te cierran las puertas, hay otros que no levantan el teléfono y que no te responden, pero siempre hay un aliado, que eso es lo importante, encontrar un aliado, encontrar a alguien que pueda hacerse eco de lo que vos estás diciendo.
o acompañándote en acciones. Que te sirva de enlace, de mano Total. extendida. Una pregunta, Gustavo, ¿crees que dentro del judaísmo la problemática de hombres y mujeres es la misma? Eh, En el el- campo LGTB me refiero. Mira, yo creo que hay un tema de visibilidad patriarcal, hay un tema para mí de machismo y también se mantiene dentro de lo que es el colectivo LGBT dentro del judaísmo. Digamos, la visibilidad lésbica es mucho menor. Eh, si yo te digo a vos, nombrame 10 personas gays de España, me vas a decir ta, 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 ta. Digo, nombrame 5 mujeres lesbianas y vas a estar pensándolas. Tiene que ver con esto de el no aceptar, igual que las personas trans, ¿viste? Las personas trans mujeres, que tampoco son como bienvenidas en esta sociedad machista. Otra mujer más, ¿entendés? Como que es esta cosa de, me enfurece. ¿Cómo? ¿Sos mujer y sos lesbiana? ¿Por qué? ¿Entendés? Como que para mí es esta mirada machista que existe sobre estos temas, ¿no? Como que no aceptan y de hecho, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es la no mirada, por ejemplo, una señora de 60 años y otra señora de 58 que se van juntas de vacaciones. Son 2 primas, 2 cuñadas, 2 viejas amigas del trabajo. Nunca son 2 lesbianas. Ahora, un señor de 58 y uno de 60 que se van juntos es una pareja gay. Ahí ya tenés la respuesta. Digamos, como que no podemos pensar o dar visibilidad que 2 mujeres pueden ser 2 mujeres lesbianas y sí, en hombres lo damos por sentado. Entonces, tiene que ver con eso y hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando porque también esto de las infancias trans, también dentro del judaísmo ya están empezando a ocurrir. Ya estamos teniendo, por lo menos en Argentina, estamos teniendo casos de chicos y chicas que están con el tema de identidad de género desde muy jovencitos. Entonces, como que es un tema que antes, con una chica que fue amiga y directora ejecutiva de nuestra institución decía, eso lo hacemos, lo agarramos abajo de la alfombra y de eso no se habla. No, esos temas ya no nos ocurren, esos temas sí que hay que hablarlos, porque ya los tenemos enfrente a nosotros, ¿no? Como que ya están visibles. Entonces creo que hay que hacerse cargo de eso también. Y en la comunidad, las mujeres la pasan un poquito, en algunos casos un poquito peor, y según en qué comunidad, ¿no? Obviamente. No quiero entrar en esta grieta de lo que puede llegar a ser la parte ortodoxa o no ortodoxa, pero en algunos lugares como que las mujeres no ocupan un lugar que deberían ocupar, no tienen como su lugar dado social y comunitariamente, ¿no? Como que les cuesta también mucho más llegar. Eh, Aún dentro del movimiento conservador o del reformismo progresista. Una rabina no es igual que un rabino. A las comunidades les cuesta también aceptar el camino de una rabina o de un rabino, como que también es un tema de trabajo y de tiempo. No lo hablo solamente en la parte LGBT, sino en general en el rol de la mujer dentro del judaísmo. Como que si bien tuvimos muchas mujeres así como fuertes en nuestra historia, creo que, bueno, son contadas y podemos seguir trabajando en eso, ¿no? Como que es importante. Pues muy bien, Gustavo, ya estamos llegando al final de la entrevista. Simplemente como último deseo para el futuro y para las futuras celebraciones del Día del Orgullo, ¿cómo crees que hay que afianzar más en educación, en valores? ¿Cómo enfocarías tú una sociedad mucho más plural y libre? Primero, dándole visibilidad a las cosas. De hecho, yo en el año 2016 me casé con Marcelo. eh, Hicimos un casamiento él no es judío, pero hicimos una jupa bajo
una jupa con un rabino reformista y dándole visibilidad, porque para que las cosas ocurran hay que involucrarse en lo que se pueda, ¿no? Porque esto, ¿Tenéis hijos, Gustavo? yo no, pero si tenés un minuto más te cuento rápidamente. Eh, Marcelo no es judío, pero estuvo casado anteriormente y tiene 3 hijos. Su ex mujer es judía, por consiguiente los hijos son judíos. Vaya, increíble. Y cuando yo conocí a sus hijos, a una de sus hijas, eh, le dije, ¿por qué no vas a uno de estos viajes a Israel, qué sé yo? Y no estaba muy apegada con la religión. Hoy ella es ortodoxa, vive en un lugar cerca de Jerusalén, en un barrio muy ortodoxo. Tiene 2 hijos, los otros, uno vive ahí cerca de por donde está vos, en Madrid, y el otro vive acá en Buenos Aires. Y también consiguieron la ciudadanía a través de su apellido de su padre, Robles, su ciudadanía sefaradí. Así que dentro de todo tengo un árbol genealógico de familia, así como, si bien no son hijos directos, pero son hijos del corazón y estamos hace más de 13 años juntos y nada, los considero familia y me consideran familia y hemos armado eso. Y volviendo al tema que me decías, es celebrar el orgullo, es celebrar quién uno es no ocultarse y poder decir a quién uno quiere, a quién uno elige y quién uno es en la vida. Creo que eso es lo más importante y que te respeten como tal. El resto, si no te sirve, no te lo hace, no, que no se acerque, aléjalo. Eso es lo principal para nosotros, para poder vivir justamente en un mundo diverso, pluralista, inclusivo, donde todos seamos bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, pues me quedo con lo que nos cuentas, visibilidad y por supuesto leyes que apoyen esa visibilidad y que la hagan posible. Pues muchísimas gracias, Gustavo. Ha sido muy, muy interesante escucharte. Me quedo con tu valentía y te felicito también por el matrimonio y por próximamente, bueno, estos días que estamos celebrando el orgullo juntos. Gracias por querer celebrarlo con nosotros, Gustavo. A ustedes por la invitación y realmente un placer.